Buenos días a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han unido y que van a estar con nosotros en los próximos minutos. Hoy, durante este seminario online, vamos a tratar una problemática, una complicación verdaderamente relevante y sobre la cual las personas con diabetes, lógicamente, tienen que estar muy vigilantes para, sobre todo, prevenirlo. Vamos a hablar fundamentalmente del cuidado ocular en diabetes. Para ello, como siempre, contamos con un experto. Voy a pasar a presentarle, está con nosotros hoy el doctor Roberto Gallego Pinazo, que él es doctor en oftalmología, especialista en retina en la clínica Oftalvis de Valencia. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Roberto. Gracias, Mercedes, y gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias también, como no, a Hora, que nos apoya para poder sacar adelante este webinar. Y sin más, vamos a pasar esa primera parte en la que, bueno, pues vamos a comenzar un debate, exposición por parte del doctor Roberto Gallego sobre una serie de pilares muy importantes en relación a lo que el tema que nos ocupa, ¿no? El cuidado ocular en las personas con diabetes, y posteriormente vamos a dar paso a todas esas preguntas que podéis ir ya lanzando la gente que nos está siguiendo a través del chat o directamente el apartado de preguntas y respuestas. Y sin más, Roberto, comenzamos. Tenemos varios bloques, como he dicho, y uno de ellos, quizás a lo mejor por contextualizar un poco, cómo el control de la diabetes puede afectar a la visión de una persona con diabetes, con esta patología. Bueno, Mercedes, yo creo que es fundamental entender esa asociación que muchas veces pasa desapercibida. Es tremendamente frecuente la implicación que tiene la falta de visión, los problemas a nivel del ojo en el contexto de la diabetes, y desgraciadamente los pacientes con diabetes siguen acudiendo a nuestra consulta con problemas instaurados en su retina que perfectamente podían haber sido anticipados y manejados de otra forma. Así que en base al tiempo de evolución de la diabetes o al mal control de la diabetes, un paciente puede perfectamente desarrollar problemas en la retina, y no en vano sigue siendo la causa más importante de pérdida de visión en gente joven en edad laboral a nivel de España. En este ámbito, el diagnóstico temprano, ¿cómo de importante es? Y bueno, ¿y en qué porcentaje vosotros detectáis también de manera temprana estas complicaciones? ¿O es muy complejo poderlo hacer si a lo mejor no se sigue unas pautas de revisiones periódicas? Bueno, yo creo que, como has insinuado, ese es uno de los problemas. El que no está protocolizado perfectamente. O sea, no hay que inventarse cómo manejar a los pacientes con diabetes para llevar a cabo un diagnóstico temprano. Está protocolizado en todas las sociedades científicas del mundo entero. El problema es llevarlo a la práctica. Y efectivamente, yo no sería capaz de dar un porcentaje a la pregunta que me has dicho, un porcentaje de en cuántos pacientes se lleva a cabo un diagnóstico temprano, porque a fecha de hoy sigue siendo una asignatura pendiente. No existe en muchos casos una remisión, una referencia del paciente en el momento en que se diagnostica su trastorno de diabetes para hacer el screening que está contemplado en todo el mundo como imprescindible de entrada en el momento del diagnóstico y posteriormente durante el seguimiento. Así que es una asignatura pendiente. Hay diversos sistemas de telemedicina implementados para poder llevar a cabo esto sin producir una sobrecarga asistencial, pero la realidad es que es algo en lo que tenemos que trabajar conjuntamente, pacientes, médicos, con, por supuesto, el paciente en el centro, pero cogiéndole de la mano el endocrino, que es el que va a llevar a cabo, los médicos de familia, que son los que van a llevar a cabo el diagnóstico de la diabetes. Perfecto, y una vez quizás a lo mejor cuando ya se ha producido el diagnóstico, Roberto, ¿cómo de importante o cómo vosotros trabajáis para establecer esas evaluaciones de base que os sirvan a vosotros también como referencia y tener un buen control del estado oftalmológico del paciente? Porque es importante luego también que os facilite el trabajo para poder desarrollar también una función óptima en cuanto a los resultados, en cuanto a calidad de vida para el paciente en este sentido. Absolutamente. Y no vale con hacer un examen aislado en algún momento de la evolución de la diabetes, hay que hacer evaluaciones periódicas. Igualmente, esto está abiertamente conocido y plenamente protocolizado. Entonces, en nuestra práctica, los pacientes, cualquier paciente con diabetes que acude para una revisión,
ya directamente se va con una cita agendada para la siguiente revisión, porque es muy tentador el hecho de llevar a cabo una revisión, ver que todo está bien y todo el mundo se relaja. Todo el mundo incluye al oftalmólogo, al paciente, al endocrino que recibe el informe del estado de la retina. Entonces, como todo está bien, ya está. Como bien sabemos, la diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad neurodegenerativa que va progresando. Progresa menos, evidentemente, cuando el control de todos los problemas del organismo relacionados con la enfermedad están bien controlados y supervisados. Progresa menos, pero no quiere decir que no pueda progresar. Por eso, no solo el diagnóstico temprano, sino llevar a cabo evaluaciones periódicas seriadas toda la vida es fundamental para anticiparse a problemas. De lo contrario, lo que haremos es acudir a un especialista de la visión cuando notemos algún problema visual. Y eso siempre ya es tarde. Y eso siempre podría haber sido evitado con revisiones anteriores. De todas maneras, Roberto, una vez que se diagnostica, se detecta y se establece, como muy bien has comentado, esas evaluaciones, sabe el paciente, lógicamente, cuándo tiene que volver. ¿Es respetuoso con esas citas o hay una laxitud en cuanto a, bueno, me lo han detectado en el mismo momento en el que me lo dicen? A lo mejor se ponen más nerviosos, pero luego empieza como una fase, porque creo que es importante que si esto se produce también, bueno, pues traslades un mensaje de la importancia de no relajarse. Absolutamente. De hecho, nosotros incluimos en el informe, al final, la sugerencia, orientación de la próxima revisión independientemente de la cita asignada. Yo creo que se ha mejorado muchísimo y, por supuesto, ha sido protagonista en esa mejoría las asociaciones de pacientes como vosotros en la concienciación de la enfermedad. Nuevamente, el esperar a tener síntomas para hacer evaluaciones es un error, el paciente debe conocerlo, es como si no hicieras ningún estudio ni control de la glucemia en tu vida. Sería complicado saber cómo está evolucionando esto. A nivel de los ojos es lo mismo. Y por suerte o por desgracia, el ojo solo puede ser examinado por un oftalmólogo, solo puede ser examinado con técnicas incluso de retinografías, de fotografías de fondo de ojo sin necesidad de dilatar la pupila, pero siempre debe pasar el filtro de un especialista en la visión que determine cómo está el estado de la retina. Esto no lo puede hacer uno en casa, no puede hacerse una retinografía digital, no puede hacerse una foto con el teléfono móvil. Son cosas muy específicas, muy especializadas, pero que con el tiempo cada vez yo creo que están haciéndose más convenientes y cómodas para los pacientes, ¿no? Yo recuerdo hace no mucho tiempo que era necesario e imperativo dilatar el ojo, dilatar la pupila para hacer el examen de fondo de ojo. Esos exámenes se hacían con lentes de contacto que se apoyaban en la superficie del ojo para examinarlo. Hoy en día podemos obtener incluso imágenes de fondo de ojo sin dilatar de campo ultra amplio que permiten visualizar la totalidad de la retina sin ni siquiera una gotita. Es decir, que un paciente con diabetes que acude a una consulta para evaluar el estado de su retina en el contexto de la enfermedad, caray, es que en 5 minutos puede haber terminado sabiendo cuál es su visión, cuál es su tensión ocular, que es otro de los problemas que pueden también asociarse a la diabetes y que es necesario tomarla, y cuál es el estado de su retina. Con eso ya tenemos nuestro examen pasado con matrícula de honor y tenemos que inmediatamente pensar cuándo vamos a volver para hacer una evaluación siguiente. No hemos ganado la guerra, de momento lo que llevamos es una ventaja sobre la enfermedad y eso siempre es súper positivo. Magnífico, Roberto. Yo creo que hemos hecho ahora un primer bloque, una contextualización. Vamos a pasar a otro en el cual quizás a lo mejor volvemos un poco a una fase previa, ¿no? Es decir, cuando quizás a lo mejor todavía el paciente está en la fase o en el momento en el que puede evitar complicaciones visuales. Hay varios aspectos que vamos a tocar, pero no sé si a lo mejor de manera general algunas recomendaciones, consejos en general que tú darías quizás a un paciente a lo mejor que ya no se acerca a tu consulta por un tema pues de macular o de retinopatía diabética, pero que sabes lógicamente que por tener diabetes corre el riesgo. ¿Qué consejos les darías de manera general, aunque luego entremos en esos aspectos que acabamos de exponer? El consejo vuelve a ser el mismo, aunque sea redundante, no por ello deja de ser importante, porque, insisto, tenemos esa asignatura pendiente a nivel nacional de entender la enorme importancia de las revisiones protocolizadas.
no solo con nuestro médico de familia, con nuestro endocrino, con nuestro cardiólogo, con nuestro nefrólogo. El oftalmólogo es parte esencial de todo ese programa de revisiones que tenemos que llevar a cabo para estar seguros de que no hay un impacto irreversible en el estado del ojo. Entonces, yo entiendo que es tedioso, que es un problema estar pendiente de 18.000 citas médicas. Y esto es una cosa que quizá podamos tratar después, porque entiendo perfectamente que eso es un problema para los pacientes y los acompañantes que van con ellos tantas veces para tantos especialistas diferentes. Pero bueno, estamos hablando de la visión y realmente la parte del control del estado del ojo en el contexto de la diabetes solamente puede ser evaluado por un oftalmólogo y eso tiene que estar en la agenda todos los años marcado para saber que, bueno, hemos tenido la suerte que quizá el año pasado estaba todo perfecto, pero si ya ha transcurrido por lo menos un año después de haber estado todo perfecto y no he vuelto al oftalmólogo, sé que tengo que volver a ir. En ausencia de cualquier signo de afectación ocular por la diabetes, las revisiones anuales siguen siendo imperativas siempre y cuando estemos llevando a cabo un control metabólico y de factores de riesgo cardiovasculares, es decir, tensión arterial, colesterol, ejercicio, la dieta. Cuando todo eso lo estamos poniendo sobre la mesa en el contexto de nuestra enfermedad y la estamos manejando de manera eficiente, nos falta saber el estado de la retinopatía, el estado de la retina en ese contexto. Por eso, evidentemente, a peor control metabólico o a peor control de factores de riesgo cardiovascular, nuestro riesgo de tener problemas oculares va a aumentar. Tenemos que evaluarlo para evitarlo. Pero aunque tengamos, como decíamos antes, es muy importante, un control óptimo, una hemoglobina glicosilada en cifras de récord Guinness, con todo perfectamente bajo control, seguimos teniendo un riesgo menor, pero existe, de afectación ocular. Y la única manera de proteger el estado de la visión en el contexto de nuestra diabetes es hacer revisiones periódicas, sin miedo. Yo siempre se lo digo a los pacientes, ¿no? Acudir al oftalmólogo es tremendamente sencillo hoy en día. No tenemos agujas para sacar sangre, no hay que quitarse ropa, no hay que hacer nada, solamente hay que abrir el ojo y permitirnos tomar esas imágenes que nos sirven para anticiparnos a cualquier problema y, por supuesto, también para detectar cuando están desarrollándose estos problemas. Magnífico. Yo creo que, aunque sea reiterativo, creo que es importante, como muy bien has dicho, ¿no? El tema de las revisiones, que se tenga ahí como un elemento clave, como cualquier otro bueno, pues, elemento diario, como es el control de los niveles de glucosa, el control metabólico, como has comentado, ¿no? Es que es así, Mercedes, y da mucha impotencia y mucha rabia ver a un paciente que por el motivo que sea, porque lo desconoce, porque el resto de especialistas no le han animado a acudir a las revisiones, encontrar a un paciente con buen control metabólico y una retinopatía muy severa con una afectación visual irreversible que la última vez que se ha revisado es hace 5, 6, 10 años. Eso desgraciadamente sigue sucediendo y por supuesto es totalmente evitable a fecha de hoy. También has comentado, bueno, en este apartado, y vamos a dar luego paso ahora mismo, ¿no? En el tema de otro punto importante, lo relevante que es no solamente las revisiones protocolizadas en el oftalmólogo, sino también el control metabólico. Pasamos ya entonces, lógicamente, a esa importancia, sobre todo de cómo colaboran, porque no, la diabetes no son departamentos estancos, no es un todo, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta y muy bien bajo control, y en este caso, cómo colaboran estos profesionales que nos cuidan, endocrinólogos y los oftalmólogos, en este ámbito tan importante para evitar complicaciones o en el momento en el que aparezcan, lógicamente evitar que vayan a más. Por ejemplo, el tema de comprensión de los indicadores clave. Luego también hay otra cosa bastante importante, la colaboración con los pacientes. Yo creo que también es importante, quizás a lo mejor la comunicación médico-pacientes y las derivaciones rápidas también. ¿Cómo actuáis en estos casos? ¿Cómo es la colaboración? Mejorable. Fíjate, en el contexto de la oftalmología, por ejemplo, hay una serie de enfermedades de inflamaciones intraoculares que hay que manejar conjuntamente con especialistas en medicina interna y reumatología. Hay unidades específicas creadas en las que se pasan conjuntamente las consultas.
Está el reumatólogo con el oftalmólogo atendiendo a los pacientes con inflamaciones intraoculares. Yo no soy capaz de entender por qué esto no se ha implementado en el ámbito de la diabetes, porque es tremendamente rápido. En la parte de la atención ocular, de la revisión oftalmológica, si queremos simplificarlo muchísimo, es una fotografía del fondo de ojo. Entonces, yo creo que eso debería ser un ítem o una línea que todo el mundo, endocrinos, médicos de familia, pacientes, deberían tener perfectamente marcada en negrita y subrayada hasta que fuera completada en cuanto a la normalidad o no del fondo de ojo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mejorable. Esto no se ha conseguido implementar de manera absoluta ni en el ámbito de la sanidad pública, ni en el ámbito de la sanidad privada. Esto, como hablábamos antes, empeora la asistencia en sentido que el paciente tiene que volver en otro momento para ser nuevamente evaluado, afortunadamente para decirle que está todo bien, pero esa visita podría ser evitable, ¿no? Y yo creo que eso es súper conveniente para los pacientes con diabetes, evitarles visitas que pueden ser evitadas de esa forma, colaborando de manera conjunta cada vez que un paciente con diabetes acuda a su endocrino, en ese momento ser evaluado por un oftalmólogo. Eso está además hoy en día facilitado, Mercedes, porque tampoco hace falta ver el ojo de manera directa. Esto quizás sea un punto algo impersonal, pero lo importante es mirar las imágenes del fondo de ojo. Entonces, eso habilita el canal de la telemedicina, habilita el canal de la inteligencia artificial, y yo creo que esto es algo que en su momento la Fundación Retina Plus de la Sociedad Española de Retina Vitro estuvo intentando. Desgraciadamente no llegó a buen puerto, pero el hecho de minimizar la asistencia a los centros sanitarios de los pacientes con diabetes es fundamental, y esto sería una parte, porque conocemos, como tú muy bien decías, los indicadores clave. Al final, cuando estamos evaluando a un paciente con diabetes, tenemos que medir la agudeza visual para ver qué problema puede haber ahí, si hay una pérdida o no de agudeza visual. Tenemos que tomar la tensión ocular, porque también la diabetes es un factor de riesgo de aumento de tensión ocular con el posterior glaucoma que puede desarrollarse. Y por supuesto tenemos que evaluar que en la retina no existan signos de patología vascular asociada a la diabetes. Es decir, que no se vean hemorragias en la retina, que no se vea exudación de manera similar, ¿no?, a cómo se hacen las analíticas de orina, viendo que no haya proteinuria. Pues en el ojo es exactamente igual, que no haya hemorragias, que no haya exudación de proteínas y colesterol en la retina, que son los indicadores fundamentales a la hora de evaluar el fondo de ojo. Pero si me permites, no solo eso. Tenemos hoy en día forma de adelantarnos siquiera los primeros signos que se pueden ver en el fondo de ojo. Existen nuevas tecnologías aplicadas de manera rutinaria que permiten dibujar los vasos sanguíneos de la retina sin contraste. Es una tomografía de coherencia óptica que simplemente utilizando luz es capaz de dibujar los vasos sanguíneos de los pacientes. Ese sería el sueño de anticiparnos a los problemas. Detectar en qué momento, si es que se produce, existen cambios en la arquitectura de los vasos sanguíneos de la retina con esa técnica. Eso es anterior a cualquier otra cosa que podamos ver en los ojos y, por supuesto, dirigiría de una manera mucho más concreta el cuidado del paciente. Entonces, con esto las derivaciones rápidas obviamente deberían ser imperativas. Yo creo que, y quizás sea un poco excesivo, pero el paciente que estábamos pensando antes, cuando se da cuenta que hace 1 año y medio, 2 años, que no ha ido a una revisión de un oftalmólogo, yo entendería que viniera a mi consulta urgente. ¿Por qué urgente? Porque no sé cómo está mi retina y yo tengo diabetes y tengo que saberlo. Es urgente. Hoy en día, con todo lo que ha sucedido, es perfectamente viable que se nos hayan pasado revisiones, que hayamos estado pendientes, lógicamente, de muchos otros aspectos, porque además no he notado nada en la visión, entonces estoy tranquilo. Eso es una trampa muy peligrosa, porque no existen síntomas iniciales de la afectación ocular por la diabetes. El paciente no va a notar nada inicialmente. Cuando lo note es cuando ya se ha instaurado el problema y ahí es difícilmente reversible. Intentaremos que no empeore, intentaremos mejorarlo, pero no podemos revertir la afectación que ya ha sido instaurada.
Ujú. Bueno, como muy bien adelante eso expones, al final, aunque tengas diabetes y tengas una buena salud, hay que estar siempre en guardia, ¿no? Independientemente de si no tengas síntomas, que eso es quizás lo peor, dicen lo peor y lo mejor a la vez de la diabetes, pero es importante. Vamos a pasar a un siguiente bloque, yo creo que lo has adelantado y creo que bastante interesante, que cómo se trata, bueno, cómo se trata la retinopatía diabética en la actualidad y luego pasar también a esos tratamientos quizás a lo mejor más de avances, de futuro, pero a día de hoy, ¿en qué se puede encontrar una persona con diabetes cuando bueno, pues va a ser atendido? ¿Qué herramientas y quizás a lo mejor esa evolución, ¿no?, que ha podido haber con respecto a lo que había antes, Roberto? Sí, yo creo que es una maravilla hoy en día la oftalmología y sobre todo la evaluación de la retina, insisto, por la comodidad del paciente. Si un paciente es capaz de soportar un flash durante un segundo y es capaz de ponerse durante 3 minutos delante de un aparato que solamente utiliza luz, solo con eso se puede saber absolutamente todo lo que está sucediendo y anticiparse a lo que pueda suceder. También es muy importante diferenciar mácula de retina. Y esto lo recalco, Mercedes, porque cuando uno oye mácula, se le para el corazón, porque piensa en la degeneración macular asociada a la edad, que es la principal causa de ceguera en gente mayor. La mácula es una parte del ojo, es como si dijéramos hombro o rodilla. Entonces, que nadie se asuste cuando le digan que tiene alguna cosa en la mácula en el contexto de la diabetes. Puede haber cambios en la mácula por la diabetes que no van a conducir a la ceguera como sucede en la degeneración macular asociada a la edad. Entonces, esto también es un problema de los oftalmólogos, que muchas veces, por simplificar, usted tiene mácula. Bueno, claro, tiene dos, una en cada ojo. Lo que desarrolla son distintas enfermedades a ese nivel. Y esto es muy importante también en el contexto de la diabetes, porque tradicionalmente se habla de retinopatía diabética y en esto lo que se hace referencia es a la totalidad de la retina, a todo el fondo de ojo. La retinopatía diabética afecta evidentemente a todo ese fondo de ojo, pero más concretamente en el centro, en la región de la retina responsable de la visión central, de poder leer, de poder conducir, en la mácula, que es esa zona, aparte y de manera independiente de cómo esté afectada la retina, también puede haber cambios. Esos cambios que acontecen en la mácula son los que pueden ser evaluados con esa técnica que utiliza luz, que hablábamos que es la tomografía de coherencia óptica, que no solo dibuja los vasos sanguíneos de la mácula, de la retina, sino que además hace como si fuera una resonancia y nos permite ver estructuralmente cómo está el aspecto de esa mácula. Nos permite detectar si hay algún cambio en la morfología que anticipe problemas vasculares en ese ojo. Nos permite medir si está engrosada por el edema macular diabético tan conocido, si está engrosada o no la retina. Solo eso haciendo uso de una técnica con luz, sin dilatar la pupila. Más las retinografías amidriáticas sin necesidad de dilatar la pupila nos dan un paisaje, un panorama completo de toda la retina. Entonces, es muy rápido, es muy conveniente, no es nada molesto y las herramientas de diagnóstico en el contexto de la retina han evolucionado en los últimos años de una manera tan abismal que, insisto, todo eso lo vemos sin dilatar la pupila en cuestión de 5 minutos en ambos ojos. Es súper conveniente. Y anticipabas, claro, porque uno dice, bueno, pero si a mí me ven algo, entonces, ¿qué me van a hacer? Cuando detectamos cambios sin síntomas en los pacientes, tenemos que establecer una conexión directa con el endocrino, porque en esos momentos, en cambios que no están produciendo síntomas, en cambios que no son en ese momento agresivos ni peligrosos para la visión, la optimización y la mejoría en el control metabólico y en todo lo que estábamos hablando antes puede hacer revertir esos cambios, es decir, puede hacer que la retina vuelva a ser normal sin progresar hacia problemas. Entonces, incluso cuando no noto nada y lo que me están viendo en el ojo son chorraditas del principio, por decirlo de alguna forma, tiene una importancia bestial para el paciente, porque su endocrino va a tener que
meterle más presión al control de todos esos factores que perfectamente has planteado antes. Cuando la cosa ya no es tan halagüeña y ya estamos teniendo problemas de visión y problemas reales en la retina que amenazan a la visión, incluso eso puede ser manejado hoy en día. Tradicionalmente hablábamos de láser y todo era láser y hoy en día hay muchísimas otras alternativas sin necesidad de recurrir al láser. El láser ha salvado muchísimas visiones en millones de pacientes durante muchas décadas, pero no deja de ser un procedimiento destructivo de la retina. El láser lo que hace son quemaduras en la retina para que disminuya el tejido que hay en la retina y de esa forma lo que dejamos entre los impactos del láser pueda funcionar con el menor oxígeno que llega al ojo por los problemas vasculares relacionados con la diabetes. Bueno, cuando no había otra cosa, esto, insisto, ha sido fundamental, pero hoy en día la administración intraocular de inyecciones en el gel vítreo dentro del ojo ha cambiado el pronóstico y el paradigma de tratamiento de todo esto. Los pacientes con diabetes y un edema macular diabético pueden estar perfectamente teniendo una visión útil y conduciendo tan pronto como 3 a 6 meses después de haber iniciado el tratamiento con esas inyecciones. Esas inyecciones hoy en día son fundamentalmente de dos tipos, Mercedes. El estándar de tratamiento inicial son los medicamentos antiangiogénicos. Son medicamentos que hacen como de esponja y chupan todo ese engrosamiento y todas esas hemorragias que hay. Esos medicamentos actúan inhibiendo el principal factor vascular implicado en el edema macular, en las hemorragias, en todo el contexto de la retinopatía y el edema macular diabético. Existe la alternativa también de los corticoides, también empleados como inyección intraocular. O sea, al margen de todos los avances que próximamente va a haber con absoluta probabilidad, que luego si quieres hablamos de ello, hoy en día los problemas instaurados ya con afectación visual severa en el contexto de la diabetes son manejables en más de un 95% de casos, restableciendo la visión. Y esto va a depender de la precocidad en el diagnóstico, volvemos a lo mismo, fundamental hacer revisiones y detectar el problema lo antes que sea posible. Y segundo, siendo constante en el tratamiento. La eficacia y seguridad de estos medicamentos es absoluta y está ampliamente demostrada. Tenemos la inconveniencia de que hoy por hoy las inyecciones tienen que ser administradas intraocularmente, pero a fecha de hoy todo el mundo ha vuelto a la consulta para seguir con el tratamiento porque, bueno, yo creo que hay que facilitarlo, hay que hacer, no sé si decir agradable es la palabra, pero esa proximidad que se genera entre médico y paciente en el momento de la inyección intravítrea yo creo que es una de las cosas más bonitas que existen hoy en día para manejar los problemas de visión relacionados con la diabetes, ¿no? Que te pinchen el ojo no es agradable, pero que te pinchen el ojo te salva la visión. Entonces yo creo que el retorno es inmediato y hacer ese momento lo más llevadero y sutil posible hace que, insisto, no haya problemas en retomarlo y en seguir ese tratamiento. Perfecto. Roberto, has comentado algo muy importante, ¿no? Que en todos estos avances que ha habido desde los últimos años, ahora ha mejorado muchísimo el buen pronóstico, siempre y cuando haya esa detección precoz, pero bueno, con toda la información que hay también, con mayor concienciación, yo creo que los pacientes son conscientes cada vez más de la importancia de esas revisiones, de esa constancia también en cuanto a acudir a, pues a las revisiones que estaban pautadas. Hemos hablado de lo que ha venido y de con lo que contamos ahora, y quizás ahora ya hablar un poco más de futuro, ¿no? Roberto, ¿qué tratamientos nos están esperando y que, bueno, pues la gente que nos está escuchando probablemente pueda, no sé si a corto o medio o largo plazo, ¿no? Dependiendo un poco de lo que vayas a abordar ahora, pueda, pues, bueno, beneficiarse de todo lo que está por venir? Sí, a todos los plazos que has dicho, empezando por el corto. Una realidad que bueno, ya ha sido probada en Estados Unidos para la degeneración macular asociada a la edad. Lo va a ser en breve también para el edema macular diabético. Yo creo que esto, a todo el que lo escuche, que conozca en qué consisten las inyecciones, le va a encantar. Bueno, sabemos que las inyecciones intraoculares es un medicamento que se pincha
una periodicidad mensual aproximadamente, porque al mes de haber pinchado esa inyección es cuando el medicamento deja de hacer efecto. Nosotros tomamos una pastilla para el colesterol todas las noches porque hay que tomarla cada 24 horas porque más allá no hace efecto y sube el colesterol. Entonces, ¿qué pasa si distanciamos las inyecciones con esa periodicidad mensual que está establecida? Que empeora la retina, igual que lo hace el colesterol cuando no tomamos la pastilla. Esa periodicidad mensual entiendo que es una lata para los pacientes que tienen que estar pendientes. Y fíjate, a corto plazo, lo que ya va a ser una realidad es un dispositivo intraocular de liberación prolongada de esos medicamentos. Al final es como si fuera un tubito que se implanta a través de la parte blanca del ojo y está en contacto con el gel vítreo intraocular. Eso lo que va a hacer es dejar pasar el medicamento que está contenido en ese tubito en función de cuánto queda dentro del ojo. Entonces, ¿eso quiere decir que el paciente no vuelve a pincharse nunca? Sí. Se pone ese dispositivo, y ese dispositivo luego en la consulta se va rellenando, sin pinchar dentro del ojo, se rellena el propio dispositivo. Obviamente, a corto plazo yo creo que eso es una noticia absolutamente fantástica para pacientes que puedan requerir un tratamiento continuado, como por supuesto es el caso en el edema macular diabético. Y luego las vías de investigación, ya hablamos de más medio y largo plazo, diferentes que existen, realmente están más distantes. Pero no necesariamente eso es una mala noticia. Tenemos en nuestras manos, a nuestra disposición, tratamientos que son tan efectivos que mejorar eso es muy complicado. La inyección intravítrea, pues caramba, es una puñeta. Pero es que el medicamento va donde está el problema. Lo pinchas y va directamente a hacer el efecto sobre la retina. Es como una infiltración en una rodilla. ¿Cómo vas a mejorar la disponibilidad de medicamento que pinchándolo donde corresponde, ¿no? Lo que sí que se está investigando son moléculas más grandes y más duraderas, con distintos mecanismos de acción. Entonces, volviendo a lo de antes, no es lo mismo la necesidad mensual de pincharse que una necesidad cada 4 meses, cada 16 semanas. No sé si habréis escuchado la noticia, pero recientemente se ha aprobado un nuevo medicamento que se llama Faricimab para el uso en edema macular diabético, en el que 3 de cada 4 pacientes pueden pincharse cada 4 meses, ya no cada 4 o 6 semanas. Eso cambia muchísimo. Reduce mucho el número de inyecciones y mantiene la eficacia. Recientemente salió la nota de prensa anunciándolo y yo creo que esto evidentemente va a cambiar también mucho la comodidad para los pacientes. Entonces, ¿es que es mejor? No, es que dura más, hace el efecto de los medicamentos que hoy tenemos disponibles, pero dura mucho más tiempo, tengo que ir menos veces a pincharme el ojo. Caramba, yo creo que eso es una excelente noticia para los pacientes. Y mucho se habla, ¿verdad?, también de terapia génica, de células madre, todo esto. Bueno, las células madre están en el larguísimo plazo. Entonces, esto yo creo que sí que es muy importante que también los pacientes con diabetes lo sepan, porque Google es muy peligroso y también hay seres humanos un poco peligrosos por Google. El tratamiento con células madre no es una posibilidad hoy en día para manejar la retinopatía diabética. No existe seguridad ni control como para afirmar eso. Mucho cuidado. Y sí que hay mucha actividad de investigación en el contexto de terapia génica, de inyecciones dentro del ojo, debajo de la retina, que puedan de alguna manera modificar factores genéticos que ayuden a que el ojo responda frente a la diabetes. Muchísimas opciones, pero eso ya es más medio largo plazo. No hay ensayos clínicos en fases avanzadas todavía en el ámbito del edema macular diabético. Así que, pues bueno, un poco ese es el escenario, ¿no? Pero aprovechando lo que hemos hablado ahora, si te parece, yo creo que es fundamental hablar de la seguridad. Hoy en día un ensayo clínico, ¿no?, cuando un paciente viene a la consulta y le planteas una opción de cualquiera de esos tratamientos que hemos estado hablando, ¿no? Aquí en Valencia hemos tenido la suerte de estar participando en ese nuevo medicamento de administración cada 16 semanas.
Y hay veces que con toda la lógica el paciente y los acompañantes se quedan un poco parados diciendo, oye, pero ¿cómo que investigar? Yo creo que hay que diferenciar esto. Los programas de ensayos clínicos están absolutamente regulados y supervisados. Tienen que pasar primero el filtro de las agencias del medicamento correspondientes, valorando el protocolo, valorando los resultados de los estudios de seguridad que previamente se han hecho para, primero que nada, estar seguros de que eso no va a hacer daño al paciente. Cuando ya pasamos a una fase de ensayo clínico avanzada, que es cuando el médico va a proponerle al paciente estos tratamientos, la seguridad del medicamento es un hecho porque si no, no hubiera llegado hasta ese punto. Lo que vamos a evaluar o valorar es la eficacia. ¿Cómo de mejor es esto respecto a las opciones que existen hoy en día? Las agencias reguladoras de los medicamentos tienen que dar el visto bueno a esto, y luego hay empresas que no tienen relación ni nada que ver con quien va a financiar o desarrollar ese estadio. Hay empresas encargadas de vigilar y monitorizar que todo esté correcto. Ora es un ejemplo de esto. Son empresas de monitorización de todos los procedimientos para comprobar y verificar que todo esté hecho perfectamente y puntualmente de acuerdo con los requerimientos de las agencias. Entonces, que nadie se asuste si le plantean un ensayo clínico en el que hay una documentación que avala todo esto. Esto no es, desgraciadamente, pues si no seríamos multimillonarios, no es que se nos haya ocurrido a nosotros hacer esto, son estructuras súper sólidas en cuanto a seguridad y eficacia para demostrar que estamos aportando algo novedoso. Y fíjate, si no se hubieran hecho los estudios, los ensayos clínicos con los medicamentos actualmente disponibles, seguiríamos dándole láser a todas las retinas, sin obtener el enorme beneficio que hoy en día podemos tener de esto. Sí, sobre todo el tema de los ensayos clínicos, que nosotros también desde la Federación Española de Diabetes apoyamos y lógicamente también animamos a los propios pacientes a que participen por todos los beneficios, tanto para ellos y también para la gente, lógicamente, que está por venir. Hemos abordado ya los diferentes bloques que teníamos previstos y vamos a dar paso, si te parece ya, Roberto, a las preguntas, tanto que nos lleguen por el chat, como también las que nos vayan y nos han ido llegando también vía email previamente. Hay una que nos ha llegado también durante tu exposición y creo que lo has dejado caer de manera secundaria, pero lo has ido tocando, el tema de que, de nuevo, las personas con diabetes han vuelto a retomar esas rutinas, esas revisiones. Lógicamente, ha habido un parón, estaba todo el tema del COVID-19, el confinamiento, y esta persona lo que quiere saber es si se ha notado, lógicamente, ese parón, desde luego, un miedo quizás a volver a retomar las rutinas, y si después de lo que fue la fase, sobre todo del confinamiento más duro, habéis detectado un mayor número de complicaciones visuales en las personas que se han acercado por estas consultas, Roberto. Bueno, yo creo que la pregunta es súper pertinente y excelentemente formulada. Ha sido un problema gestionar todo esto, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, hay dos partes. Los pacientes que ya estaban activamente en tratamientos con nosotros han entendido perfectamente que debían venir para esto, ¿no? Para recibir los tratamientos que fueran necesarios dentro de los periodos de tiempo en los que tenían que ser administrados. Entonces, hemos sido muy insistentes telefónicamente con ellos para que acudieran y siguieran el tratamiento. Hemos habilitado una vía directa en la que, bueno, aquí en Valencia era un desierto, evidentemente. Los pacientes paraban el coche en la puerta de la clínica, el paciente entraba, recibía la inyección intravítrea, intraocular y se marchaba. Eran segundos los que pasaba en el centro. Entonces, yo creo que eso ha sido una parte positiva, el ver el compromiso que los pacientes con tratamiento activo y sus familiares y acompañantes han tenido para mantenerlo y que no supusiera un problema. Luego está la otra parte de las revisiones, que antes hemos dejado caer, como decías. Ha habido gente que viene diciendo, yo vine el año pasado, y tú miras la fecha y ves diciembre del 19. Eso está siendo peligrosamente frecuente y recurrente. Entonces, siendo totalmente comprensible, ha habido infinidad de problemas, infinidad de cosas más peligrosas con las que lidiar, sigue sucediendo.
a fecha de hoy, a fecha 15 de febrero de 2022, sigue sucediendo esto y hay gente que lleva 2-3 años sin acudir al médico. Quizá tampoco se lo están poniendo fácil, ¿no? Con todas las restricciones que sigue habiendo para asistir a los centros sanitarios. Pero al final, yo creo que mis ojos son mis ojos y si hace, de veras, si hace más de un año que no me ha visto nadie, tengo que acudir. Yo creo que gracias al enorme trabajo que hacen los endocrinos y médicos de familia, gracias al enorme trabajo que hacen las asociaciones de pacientes con la educación diabetológica, y gracias a todo esto, el porcentaje de pacientes que están muy malitos de la retina también varía según regiones, pero es cada vez menor. De hecho, ya hay una disputa entre la retinopatía diabética y las enfermedades hereditarias, las distrofias de la retina, respecto a cuál es la responsable de mayor porcentaje de pérdida de visión en pacientes jóvenes en edad laboral. Y eso me parece una fantástica noticia. No hay que ponerse celoso por eso. Ojalá realmente la diabetes no fuera causa relevante de pérdida de visión en pacientes en edad laboral. Entonces, estamos en un camino muy positivo. Se han mejorado mucho los medicamentos para el control de la diabetes y, dependiendo de las regiones, hay zonas como Castilla-León, como Canarias, como Andalucía, donde sí que se ha visto problemas severos por pérdida de seguimiento durante el COVID. Hay zonas donde no, porque la incidencia y el manejo de los pacientes es mejor, porque hay mayor acceso sanitario. Así que es peligroso generalizar, pero la buena noticia es que se ha visto mucho menos de lo que cabría esperar. Es una buena noticia porque bueno, siempre se ha estado oyendo, ¿no?, durante el COVID-19 que ha habido un incremento de complicaciones, sobre todo entre las personas que no tenían a lo mejor esa adecuada educación diabetológica, también como has comentado. Tenemos otra pregunta también que nos llega y bueno, pues en el ámbito de las nuevas eras, la telemedicina, se habla mucho en otras áreas concretas de cómo puede ayudar a las personas con diabetes. Ha remarcado, como dice también muy bien este seguidor, el tema de las revisiones, la presencialidad, por decirlo de alguna manera. Lo que quiere saber es, en oftalmología, a vosotros concretamente, y lógicamente en vuestra interacción y trabajo con los pacientes, ¿cómo os ayuda o la telemedicina, si es que os ayuda? Es decir, esa telemedicina de seguimiento a través de una pantalla no tendría a lo mejor aquí la relevancia que pueda tener en otro tipo de seguimientos de la diabetes, pero ¿en qué medida quizás os pueda ayudar también de otra forma? Las posibilidades son realmente infinitas, ¿no? No sé si he entendido bien la pregunta, pero que la Sobre cámara... todo, lo que quiere decir, en telemedicina Sí. puede haber un seguimiento por pantalla sin que yo tenga que acudir a la consulta, Sí, puedo sí, sí. intercambiar los datos, la información con el profesional sanitario, pero en vuestro caso, como muy bien has destacado, la importancia es acudir, las revisiones, lógicamente si te tienen que hacer un fondo de ojo tienes que acudir. ¿Cómo la telemedicina os puede ayudar? O bueno, supongo que a lo mejor no os ayuda tanto como en otras áreas, como puede ser en endocrinología, por ejemplo. No, yo creo que nos ayuda muchísimo más, Mercedes. Entonces, por eso quería contextualizarlo bien. A mí me encanta tratar con pacientes y verlos y estrecharles la mano y luego ponernos todos gel hidroalcohólico, por supuesto, y todo esto. Pero yo creo que eso es una parte esencial de la atención. Dicho esto, no es necesario para un programa de screening de retinopatía diabética, porque aunque a mí me encante ver y hablar con las personas, a ellos lo que realmente les importa es ver cómo está su retina. Y para eso, sí o sí, hay que recurrir a tecnología. Tecnología que almacena sus imágenes en un sistema que yo podría ver desde Alaska, sin necesidad de estar físicamente presente con el paciente. Entonces, ¿por qué no hay un programa nacional global? Que no sé decirte, incluso en los Mercadonas, una persona haciendo retinografías para cubrir la totalidad de la población con diabetes, para que todo el mundo en cualquier momento se haga una foto y con eso ya es suficiente para ser evaluados. No lo sé, no sé responder a eso. No sé por qué no está implementado de manera global, porque es súper sencillo, súper conveniente y revisar imágenes de una fotografía de fondo de ojo te toma 10 segundos.
es rápido, es ágil, es bueno para el paciente, es excelente para el sistema sanitario, porque de esa manera lleva a cabo los programas de screening de manera telemática. Así que sí, yo creo que es absolutamente aplicable. De hecho, hay muchas regiones de comunidades autónomas que aplican el sistema de telemedicina de manera eficiente y optimizan muchísimo todo el programa de cribado de afectación ocular en diabetes. Has hecho ahora mismo también una pregunta que yo creo que viene a colación también de la persona que nos la ha lanzado ahora también otra cuestión por el chat. Primero, son dos preguntas. ¿Qué medidas consideras claves para evitar el desarrollo de complicaciones visuales entre las personas con diabetes? Volvemos, si quieres, a destacarlas, pero yo creo que esta persona va más pensando a qué papel debería jugar la administración pública para evitar esas complicaciones. Ya lo has adelantado tú de por qué, no sé por qué esto no está implantado. También has hablado antes de que sería mejorable, ¿no?, la relación entre diferentes especialistas. ¿Por qué se dan esos problemas, Roberto? ¿Qué papel debería jugar aquí la administración pública? Y quizás a lo mejor hay mucha burocracia o ¿cuál es el problema desde tu perspectiva y tu experiencia? Bueno, a ver cómo contesto sin meterme en problemas. Yo creo que seguimos manejando muchas cosas como hace 20 o 30 años y eso no es posible porque ni la tecnología, ni los medios, ni los pacientes son iguales. Entonces, hasta que alguien no se pare a pensar cómo mejorar las cosas que se están haciendo, y no me equivoco con las palabras que he dicho, hasta que alguien no se siente a pensar las cosas que se están haciendo mal, no vamos a poder mejorarlo. Entonces, si todos somos guapísimos, de 1,90 m, rubios y de ojos azules, y lo hacemos fenomenal todo, no hay margen de mejora, entonces no se implementa cambio ninguno. La administración pública yo creo que debería jugar un papel a nivel ministerio absolutamente fundamental en esto. Pero mira, siendo más puñetero, ya no solo con diabetes, es que con esa misma fotografía tú haces screening de toda la población de glaucoma, degeneración macular asociada a la edad y diabetes. Si tú fueras capaz de hacer eso, caray, imagínate cómo cambia el panorama de manera inmediata. El riesgo de ceguera por problemas controlables y evitables baja a los mínimos. O sea, incluso desde el punto de vista económico, que obviamente es prioritario según el ámbito que hablemos, es hasta rentable implementarlo. Igual que se hace en el screening de cáncer de mama, igual que se hace el screening de cáncer de colon, igual que se determina la PSA para cáncer de próstata, ¿por qué no se hacen las retinografías de manera sistemática? No lo sé. Y no es problemático. Los retinógrafos no son instrumentos caros, además se pueden mover, te pones una furgoneta y puedes mover el retinógrafo sin problema, no necesitas que el paciente esté dilatado, puedes hacer 100 retinografías en un rato. No puedo responder sin que venga la Guardia Civil a por mí cuando termine de responder, pero más o menos ese sería el planteamiento. Y respecto a las claves, nuevamente lo mismo, y da igual las veces que las repitamos, serán pocas. La programación de las revisiones, el diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz en el momento en que me comunican que tengo diabetes y diagnóstico precoz durante el seguimiento de cuando va a cambiar el estado de normalidad a enfermedad en mi ojo. Si nos saltamos eso, estamos perdiendo la oportunidad fabulosa de no tener problemas visuales relacionados con la diabetes. Entonces, nuevamente, la programación de las revisiones es esencial para todos y cada uno de los pacientes con diabetes. El paciente con diabetes que está perfectamente controlado, que lo ponen de ejemplo en todos sitios, que sale en los libros y en las enciclopedias, también tiene riesgo de desarrollar complicaciones oculares y también tiene mayor riesgo de tener problemas serios si no hace revisiones. O sea que sí, por supuesto que influye el control, pero no exime del riesgo todo el mundo, incluso el que ni siquiera crea que tenga diabetes, de lo bien fenomenal y fabuloso que está, tiene riesgo de desarrollar problemas oculares, porque como sabemos eso va independiente. Junto con ello, la instauración precoz de los tratamientos que hemos estado hablando cuando acontecen y se desarrollan los problemas puede hacer que el paciente nunca experimente síntomas visuales serios irreversibles de la enfermedad. Entonces, tenemos todo de nuestro lado, todo a nuestro favor. Siempre hay excepciones, siempre hay problemas no controlables, como todo en la vida.
pero en el 99% de situaciones, simplemente haciendo eso, preocupándonos de ver lo que pasa en el ojo, no cuando yo note algo, sino verlo para que no lo note nunca, es reversible y podemos evitar el problema visual. Perfecto. También hay, bueno, pues una consulta que nos llega y es recurrente en general, nos lo suelen preguntar. La situación, bueno, pues de detección o del control o el abordaje de lo que sería esta complicación concreta, ¿estamos en una situación similar en comparación con otros países de nuestro entorno cercano, como puede ser pues, Francia, Italia, Reino Unido? ¿Los sistemas son mejores? ¿Hay unos protocolos que puedan ser a lo mejor exportables o alguna enseñanza que poder extraer de países cercanos a nosotros, Roberto? ¿O por tu conocimiento somos de lo mejor? Pues yo creo que somos todos de lo peor, porque los protocolos están absolutamente aceptados y establecidos, pero es otra vez los mismos problemas que hemos estado hablando acá, es en todas partes. O sea, realmente no creo que el screening de retinopatía diabética sea mejor en Italia de lo que es en España, y el problema es el mismo. El problema es el mismo. La implementación absoluta de un sistema de cribado de los problemas oculares con la conveniencia y la sencillez que hemos estado hablando antes y la dificultad a la hora de responder por qué esto no es así en todos los países del mundo. Hablamos de España, evidentemente, pero ¿por qué esto no es así en todos los países del mundo? Tampoco lo conozco, no lo sé, no lo puedo explicar. Y realmente no es del todo diferente en el resto de países de la Unión Europea, ni siquiera fuera de la Unión Europea. Uh-huh. También esta misma persona lo que quiere ya comparativamente, tenemos un sistema sanitario lógicamente con las competencias descentralizadas. ¿Podemos ver en alguna comunidad que haya, bueno, según las estadísticas, quizás a lo mejor que puedas manejar, mayor prevalencia de complicaciones visuales por algún motivo o, bueno, o a lo mejor no hay datos disponibles en este sentido? Ese es otro de los problemas que tenemos en España. Si tú te pones a buscar literatura científica que hable de prevalencia, no existe. Entonces, es un poco... ¿Y el motivo? ¿Hay algún motivo que podemos destacar o comentar? Que pueda ser comentado, claro. No se fomenta desde la administración pública llevar a cabo esos estudios epidemiológicos que son absolutamente cruciales para entender mejor cuál es el problema y dónde está el problema. Entonces, sin tener datos reales, porque no existen, hay comunidades en las que realmente la afectación ocular por la diabetes llega a ser dramática por frecuencia y por severidad. Y en eso yo creo que influye también los hábitos dietéticos y el control metabólico de las enfermedades fundamental, ¿no? Canarias es un centro donde típicamente todo el mundo piensa a la hora de las complicaciones severas de la diabetes, y en Canarias hay un sistema de telemedicina de screening de retinopatía diabética muy bien implementado y funcionando muy bien. Entonces, pues realmente hay veces que no es suficiente. Luego hablábamos antes de Castilla y León. En Castilla y León realmente hay muchos núcleos rurales con dificultad manifiesta real para acceder a asistencia sanitaria, ¿no? Allí también es muy frecuente encontrar problemas serios relacionados con la diabetes, con afectación ocular severa. Esto es lo que desde el punto de vista de la retina en España se conoce. Hay determinadas regiones donde si tú quieres preguntar sobre un caso determinado de una retinopatía diabética proliferativa severa, sabes que ellos van a tener muchos casos de eso. Nosotros en Valencia, por ejemplo, es improbable e infrecuente encontrar situaciones así, son excepcionales. Uh-huh. También esta persona, un poco ya comparativamente, ¿no? Quiere saber, ¿existe algún tipo, un prototipo de persona con diabetes en donde haya más prevalencia de complicaciones? Habla de si hay más complicaciones en hombres que en mujeres a partir de una determinada edad. Es verdad que generalizar siempre, bueno, pues es complicado, complejo, pero entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿pesa más o hay más complicaciones? ¿Y por qué? Quizás. Es complejo, pero fíjate, si tú piensas en los casos esos que te dan ganas de llorar que hemos podido encontrar, yo creo que generalmente son
son hombres, son varones, son jóvenes, son pacientes con diabetes de tipo 1 y habitualmente con poco compromiso consigo mismos a la hora de manejar la enfermedad. Ese es el perfil característico, ¿no? Luego, también en edades más avanzadas suelen ser varones. A mí me cuesta mucho trabajo pensar en una mujer con retinopatía severa. Así que si el que ha hecho la pregunta es un varón, cuidado. Ya sabe el porcentaje aproximado en el que ella puede hacer una media de en dónde se encuentra. También hay una cuestión también en relación a lo que has comentado, ¿no? El tema de Google es peligroso, es verdad que hay muchísima información, pero que hay que acudir lógicamente a las fuentes de información. ¿Quieres saber si os habéis tenido que enfrentar a desmontar bulos? Bueno, pues que la gente, los pacientes acudían a vosotros, bueno, pues comentando quizás a lo mejor alguna, esta persona dice una barbaridad en relación a lo que realmente quiere decir esas complicaciones visuales y diabetes. Y si es habitual, lógicamente, encontraros con estas situaciones ahora. Absolutamente, Mercedes. Absolutamente. Esto sucede a diario. Yo creo que hablábamos del rigor que tienen los ensayos clínicos. También hay gente que por motivos básicamente económicos decide probar cosas y se anuncia como si hiciera estudios de novedosos tratamientos y aproximaciones, tratamientos con láser mágicos que te curan de todo. Todo eso está en Google, todo eso está en Google a la orden del día. Entonces, por eso a mí me parece fundamental la labor que hacéis vosotros a la hora de la divulgación seria, científica, basada en realidad. Es muy peligroso, muy peligroso Google. Yo nunca buscaría a través de Google algo que no fuera a través de asociaciones de pacientes o sociedades científicas. Porque nadie está obligado a conocer si es verdad o no lo que lea. En el ámbito de la medicina, en el ámbito de la oftalmología en este caso. Por supuesto que no. Y tú puedes leer y escuchar los cantos de sirena de todo eso que pueden anunciar de manera ilegítima, fraudulenta y muchas veces peligrosa para los pacientes y creértelo. Y esto es algo que sucede. Entonces, sí, y tanto que se nos da esa situación, entonces, bueno, pues que lo hacéis perfectamente, ¿no? Yo creo que insistiría en informarse y recibir la información y el feedback que un paciente necesite a través de asociaciones de pacientes, sociedades científicas. Fundamental. Y dejarse de la clínica no se quede no sé dónde y el doctor no se quede no sé cuántos. No. Asociaciones de pacientes, por definición, es el centro donde un paciente tiene que informarse junto con el médico que le atiende físicamente. Hay una última pregunta que ha realizado esta misma persona. También has dicho que el tipo de persona quizás a lo mejor esté bueno, pues poco concienciado con su patología. Lo que nos quiere trasladar sobre todo desde tu experiencia, ¿consideras que hay poca concienciación y en qué medida campañas de concienciación serían necesarias? Y si consideras que son pocas las que se han hecho a día de hoy. Yo creo que sí. Son realmente muy pocas. Y no solo en el contexto de diabetes, por supuesto también, y ni que decir tienen en otras enfermedades graves que afectan a la retina, como decíamos antes, la degeneración macular, el propio glaucoma. No se hacen, yo no las veo. Solo las veo en el contexto de determinadas clínicas o establecimientos donde se fomenta ese tipo de screening, pero vamos, lo ideal sería que fuera, como decíamos antes, a nivel de la administración pública, con un gran paraguas que abarcara todo, haciendo uso de las asociaciones de pacientes, por supuesto que evidentemente no tienen ningún ánimo de lucro ni intención de nada, y yo creo que eso es una de las grandes tareas pendientes. Pacientes, médicos de familia, endocrinos, no deben olvidarse de lo relevante que es la salud ocular en pacientes con diabetes, no deben olvidarse que la diabetes afecta a muchos puntos del organismo, pero el ojo está ahí para mirarlo. Y es una de las dianas preferidas de la diabetes a la hora de hacer daño. Entonces, por la conveniencia, por lo fácil que es acceder a él y evaluarlo, es algo que debería abrir los telediarios todos los días.
Pues tomamos nota y espero que los medios de comunicación y también la administración pública tomen nota. Estamos ya en tiempo, pero sí que me gustaría antes de finalizar, porque está siendo apasionante y hay alguna pregunta que yo creo que ya se ha contestado, ese mensaje final, Roberto, que consideras clave independientemente de si piensas que es reiterativo o no. ¿Cuál es el mensaje con el que la gente que nos está siguiendo se tiene que ir a casa después de este webinar? Bueno, yo creo que yo diría 3 cosas, ¿no? Primero, que no notar nada en la vista o en los ojos no implica que no tenga un problema muy serio. Es decir, las revisiones rutinarias deben ser imperativas en todos los casos, sin excepción, porque eso me va a evitar pérdida visual si me despisto. Creer en las actividades de investigación y ensayos clínicos, porque son el futuro inmediato. Y tú antes has dicho, Mercedes, una cosa muy bonita que es real y que los propios pacientes trasladan. No ya por mí, sino por mis hijos que puedan desarrollar la enfermedad. Hay que estar tranquilos y abiertos a la posibilidad de participar en investigación en el ámbito de la salud ocular, investigación reglada a través de los canales oficiales. Y, por último, insistir en facilitar las visitas y la interacción entre profesionales sanitarios que estén llevando a cabo mi cuidado respecto a la diabetes. Insistir a todos en la importancia que tiene el cribado precoz y no darse por vencido. Yo creo que todos reconocemos los factores de mejoría. Muchos de esos factores de mejoría no implican una inversión económica enorme en absoluto, ni una inversión de tiempo enorme en absoluto. Yo creo que es resetear un poco el sistema y decir, bueno, estamos aquí y esto es lo que hay, ¿no? Entonces vamos todos juntos, pacientes y profesionales sanitarios de la mano, porque al final el objetivo de todos es prevenir y evitar los problemas visuales relacionados con la diabetes. Perfecto, Roberto. Pues nos quedamos con esos 3 mensajes, esa rutina sin excepción, esa importancia también en la investigación, ¿no?, de cara a futuro, fundamentalmente, y facilitar ese seguimiento, ese tratamiento para todo el entorno sanitario. Sin más, ha sido un placer. Ha estado con nosotros el doctor Roberto Gallego, especialista en retina, y esperamos en breve, desde luego, contar con usted una vez más, porque creo que ha sido apasionante y se ha abordado todo de una manera muy didáctica. Muchísimas gracias también ahora por apoyarnos en sacar adelante este webinar y sin más, muchísimas gracias también a todas las personas que nos han seguido. Un saludo. Un saludo y muchísimas gracias.